30 años y aún no tienes tu casa, descubre por qué. Todos sabemos y lo vemos como algo natural el hecho de que nuestros tíos o nuestros hermanos, inclusive nuestros padres, cuentan con una casa, un departamento o incluso un rancho. Sin embargo, lo que a veces suena como algo natural, cada vez es algo más lejano para la generación de los millennials, que gracias a un cóctel macroeconómico desfavorable y a las malas decisiones que a veces tomamos, nos han llevado a esta situación, lo que hace prácticamente imposible para algunos hacerse de su primera propiedad. ¿A qué me refiero con esto? Vemos que personas aparentemente exitosas como doctores, ingenieros, licenciados, arquitectos, con el paso de los años forman una familia y continúan pagando una renta por una propiedad que tal vez nunca será suya. Vemos que algunas parejas ni siquiera contemplan la posibilidad de formar una familia, ya sea por temas económicos o porque simple y sencillamente prefieren gastar ese dinero en viajar. Y no digo que sea algo malo, es excelente. Inclusive en alguna etapa de mi vida yo lo llegué a hacer y fue fabuloso. Sobre todo aquellos viajes de mochilero que te ayudan a formar el carácter y a planificar a lo largo de tu estancia. Ya que el contar muchas veces con poca liquidez y teniendo un viaje todavía extenso, te ayuda a planificar paso con paso todo lo que tienes que realizar, manteniéndote por supuesto por periodos largos con tan solo lo más básico. En pocas palabras, te ayudan a formar prioridades con pequeños planes de acción y a obtener pequeñas gratificaciones en experiencias y no tanto económicas. Desafortunadamente, y volviendo al tema, las propiedades son cada vez más caras, lo que hace que se vea como una meta casi inalcanzable, al grado de que una persona simplemente prefiera descartar la posibilidad. Pues bien, este es el primero de una trilogía de capítulos en donde hablaré de por qué no te has podido hacer de una propiedad en el primer video. Es decir, vamos a ver en dónde estamos parados y en el segundo video hablaré cómo salir de deudas o cómo sanear tus finanzas para finalmente empezar a ahorrar, para que lleguemos al tercer episodio en donde podrás hacerte de tu primera propiedad y te voy a decir cuáles son tus posibilidades, qué tipo de propiedad vas a poder adquirir como primera vez. La finalidad de estos episodios es que puedas formar un patrimonio y a la larga puedas vivir más cómodamente y relajadamente, que no dependas al 100% de tu talento y que puedas comenzar primero a tener una casa donde vivir y segunda, que una vez que hagas una reinversión puedas tener ingresos pasivos, lo que te dará un estilo de vida cada vez más relajado. Pero ¿por qué nos estás dando esta información gratis? Es muy fácil. Yo no adquirí esta información de la noche a la mañana y mucho menos me estoy vendiendo como el gurú de las ventas o el gurú de las finanzas. Es decir, esta información es un cúmulo de experiencias de muchas personas que nos han platicado sus experiencias y que además se nutre con un complemento de libros financieros que he tenido la fortuna de leer y que me han cambiado la vida. Si yo hubiera tenido una persona que me enseñara hace 10 años, que me enseñara un know-how de cómo poco a poco ir formando un patrimonio, híjole, se los hubiera agradecido muchísimo. Sin mencionar que el conocimiento es para compartirse, si no, no sirve de nada. En fin, sin más preámbulos, lo primero que tenemos que hacer es identificar por qué rayos no podemos hacernos de nuestra primera propiedad. ¿Por qué a duras penas apenas puedo hacerme de un vehículo, si bien nos va, cuando nuestro padre en aquellos tiempos ya tenía casa, hijos, vehículos, etc.? Así es que desglosando el paso 1, vamos a comenzar. ¿Por qué no puedes hacerte de tu primer bien inmueble? Número 1. Recuerda tu infancia. Ya sea que hayas sido de una familia bien acomodada o no, si bien te iba, tenían una computadora. Eras de los afortunados que tenía una computadora por familia. Si no lo eras, eras de los que tenían que acudir al famoso cibercafé para hacer una renta de una computadora y hacer tu tarea para pedirle que te imprimiera tus trabajos. O tal vez recuerdas en aquellos viajes en donde tal vez ibas a la playa o no sé, en donde nuestra madre nos hacía unos sándwiches que terminaban todos remojados y
pues se los iban comiendo poco a poco en el camino para estar ahorrando en el tema del restaurante. Entonces, ¿qué cambió? Bueno, pues ahora tenemos una televisión por habitación, pagamos cable, pagamos internet, telefonía y además pagamos servicios electrónicos como Netflix, YouTube, Amazon, etc. Sin mencionar que cada quien tiene su propia laptop, su tablet, inclusive su smartphone. De hecho, pasamos de dar el enganche de un automóvil a dar el enganche de un teléfono. En el tema, por ejemplo, de los videojuegos, ya no solamente tenemos una consola por familia, sino que compramos 2 o hasta 3 consolas para poder acceder a esa gama de posibilidades en juegos. Pero ¿y esto qué tiene que ver? Lógicamente, nuestra generación cuenta con más gastos pequeños, muchos que ni siquiera son necesarios, y además, si los sumas a lo largo de toda una década, se convierten en sumas considerables, que muchas de las veces ni siquiera tenemos. Lo que me lleva al punto número 2. Si gozas de un buen sueldo, te puede ajustar para darte unos pequeños lujitos. Pero siendo sinceros, gracias a que no tuvimos una educación financiera en la escuela o que no pudimos autoeducarnos, ya sea con cursos o con diplomados o simplemente con los libros de consejos financieros, inclusive porque no se nos dio la gana y ya. El dinero que percibimos como llega, se nos está yendo. Existen muchas compras que estamos realizando gracias a las tarjetas de crédito. Entonces, en lugar de gastar el dinero que ya tenemos, empezamos a gastar dinero que aún no recibimos. ¿Por qué pasa esto? Las tarjetas de crédito son cada vez más accesibles y te piden menos requisitos para poder obtenerlas. Hay algunas tarjetas que prometen dártelas en 15 minutos. Entonces, imagínate, mala educación financiera y facilidades para endeudamiento es igual a una tragedia económica inevitable. Poco a poco verás cómo te vas endeudando y vas a tener la necesidad de adquirir otra tarjeta de crédito. Entonces, inevitablemente vamos a caer en la que se conoce como la famosa carrera de la rata. Y por supuesto, ya más adelante comenzarás a echarle la culpa al sistema porque no hay trabajo y con las deudas que tienes encima estarás en total bancarrota. Lo que me lleva a mi tercer punto. Difícilmente una sola fuente de ingresos te dará esa famosa libertad financiera de la que todo el mundo habla como si fuera una panacea a lograr. Comenzar a decretar, como muchas personas lo hacen, esperando que el dinero llegue como por arte de magia, es algo que nunca va a suceder. Es decir, hay que trabajar para conseguir el dinero, evidentemente. Y aunque sí existe una ley de atracción, no es la manera como funciona. Para poderla aplicar necesitamos un know-how y evidentemente se necesita de un aprendizaje y una correcta capacitación. Y además, siendo sinceros, aunque el universo te entregue $1 millón como por arte de magia, difícilmente vas a poder conservarlos. Es decir, si el universo escucha tus plegarias y te saca la lotería, difícilmente sabrás cómo emplearlo y multiplicarlo. Al contrario, vas a empezar a gastártelo. Pero bueno, confiar en una sola fuente de ingresos para satisfacer tus demandas económicas es sumamente difícil, por más bien que ganes. ¿Has pensado volverte emprendedor para hacerte rico de la noche a la mañana? Piénsalo 2 veces. El problema con el emprendimiento, aunque es muy bueno y mueve al país, es sumamente difícil tener éxito, ya que pese a lo que todo mundo piensa, conlleva una labor titánica en esfuerzo físico y mental. Tu empresa se vuelve tu bebé y al menos al inicio necesitas cuidarlo 24 horas. Todo tu pensamiento se vuelca en cómo mejorar y lograr tener éxito. Además de que necesitas también dinero para invertirlo y el dinero que te está generando necesitas reinvertirlo para que esto funcione. Para que te des una idea, imagínate una esfera de agua que tienes entre las manos y se te está escurriendo y necesitas estarla levantando porque ya se te está cayendo de un lado, lo recoges y se te va del otro lado. Es sumamente difícil. Así que si estás pensando irte por el lado emprendedor, por supuesto, no es imposible, pero necesitas dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo. Número 4. ¿Recuerdas que en el punto número 2 nos quejábamos del sistema casi como si fuera una conspiración? Pues si pensaste así, realmente acertaste un poco. Ya que a diferencia de nuestros padres, quienes al menos sabían que iban a tener una jubilación segura al ser empleados,
A nosotros nos dejaron con nada más y nada menos que las Afores. Ya que eso y taparnos con una mano delante y otra atrás es prácticamente lo mismo, ¿no? Ya que para poder generar un ahorro en nuestra Afore, nos descuentan de nuestro sueldo una parte que es destinada a esta famosa herramienta para que otras personas tomen las mejores decisiones. Guiño, guiño. Para que después de muchos años y estés en condiciones de jubilarte, puedas tener dos opciones: cobrar únicamente lo que alcanzaste a ahorrar a lo largo de toda tu vida laboral, o recibir una pequeña pensión irrisoria por el resto de tus días. Pero, pues eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Por último, me voy al punto número 5. Efectivamente, escuchamos una y otra vez el tema de macroeconomía, pero ¿y eso qué carajos tiene que ver conmigo? Pues bien, remontémonos a 2 generaciones atrás, en la generación de nuestros abuelos. Si bien ya existía la clase obrera y las familias de abolengo, siempre y cuando le echaras muchas ganas al trabajo y ahorrar poco a poco para que tarde que temprano empezaras a tener éxito. Sí, en un mundo en donde los países estaban relativamente aislados. Sí, en una época en donde literalmente la economía era 10 veces mejor, y en un mundo en donde Estados Unidos y gran parte de Europa necesitaban a manos llenas fuerza laboral y materia prima. ¿Esto por qué? Bueno, pues gracias a los estragos de la posguerra, la gente necesitaba que comer y necesitaba artículos, y había además poca gente. Así es de que sí, con ese cóctel de oportunidades, realmente lo único que tenías que hacer era echarle muchas ganas. Pero oh, pobres de nosotros los millennials, que vivimos en un mundo de competencias y en un mundo globalizado, en donde justamente y en esta época de pandemia, los gigantes corporativos se dieron cuenta que realmente no necesitaban ya tanta fuerza laboral, además de que esta podía hacerse en home office, lo que les evita tener una oficina tan grande, y tampoco necesitan gente de una sola locación. Gracias a la globalización, ahora ya no compites contra el mejor de tu carrera, sino que ya compites con gente de otros lugares o de otros países. Hablamos de países como China o India, en donde lógicamente la mano de obra es más económica que la tuya, y además pueden hacerlo mejor y en menos tiempo que tú. Sin mencionar, claro, que ahora que hacemos home office, tú tienes que pagar tu propia electricidad. Y claro, sin mencionar que muchos de los procesos ya han sido industrializados o se suplieron por tecnología digital. En fin, bueno, pues en verdad no es tu culpa. No es culpa de las generaciones actuales muchas de estas causas que nos han impuesto directa o indirectamente. En verdad que no. Por eso es muy importante saber dónde estamos parados exactamente para poder planificar una estrategia y ver qué sí podemos hacer. Es decir, elaborar un plan de acción y una estrategia para llevarlo a cabo para poder llegar a nuestra meta, que es en este caso poder adquirir tu primer propiedad inmobiliaria. Algo que le digo constantemente a mis clientes es que el no ya lo tenemos. Es nuestro peor escenario, es decir, es algo que ya está implícito. Pero ¿qué pasa con el famoso ¿cómo le hacemos? What if? Por cierto, ¿ya te suscribiste a mi canal? Recuerda, estoy como Alex Barocio en todas las redes. Y recuerda que tengo un segundo canal que se llama Goldspot Brokers, en donde subo los videos de todas las propiedades que comercializamos de nuestros clientes. ¿Qué pasa si esa curiosidad innata que nos separa del resto de los seres vivos, esa capacidad de raciocinio que nos hace humanos, es la herramienta más básica y compleja que tenemos? Sin mencionar que es la más valiosa, ya que nos abre un abanico de posibilidades. Esa herramienta que nos ha llevado de ser nómadas a formar grandes metrópolis es precisamente nuestra mejor herramienta y que nos llevará a la mejor de las soluciones. Así que aquí va. Tenemos que identificar, planificar, actuar y replicar. Lo que me lleva a terminar con la siguiente frase. Ya sabes por qué aún no tienes tu primer propiedad. Mi pregunta ahora es, ¿quieres salir de este círculo vicioso?
Te invito a que veas el siguiente episodio en donde dejaré un enlace después de este video una vez que lo subamos. Recuerda que este es el primero de 3 episodios que nos llevarán a una mejor salud financiera y que finalmente nos llevará a nuestra meta de obtener tu primer propiedad. Recuerda, yo soy Alex Barocio y nos vemos en el siguiente episodio.